Levante el brazo, doctor. Acá, doctor, acá. Sí, Señores, nos ha causado pena, por supuesto, la noticia del fallecimiento de don Javier Pérez de Cuéllar, un peruano ilustre, ¿no? Fue secretario general de las Naciones Unidas, fue presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y además una persona admirada en el mundo. Las manifestaciones de solidaridad y de homenaje a Javier Pérez de Cuéllar a nivel mundial han sido realmente impresionantes, plausibles, y por supuesto aquí también destacamos no solamente su trayectoria política, sino también su calidad de persona. Quien les habla tuvo la oportunidad de entrevistarlo en alguna oportunidad y siempre con una sonrisa y siempre, por supuesto, muy amable ante la prensa, ¿no? Un homenaje aquí de parte de RPP Noticias a un peruano, repito, ilustre, don Javier Pérez de Cuéllar. Yo leí hoy día una frase en Twitter que me pareció muy buena. Don Javier Pérez de Cuéllar, el presidente que el Perú se perdió. Esa es la frase que pude yo leer el día de hoy. Y nos visita don Francisco Díez Canseco, él es presidente del Consejo por la Paz, también presidente del Partido Político Perú Nación. Hablando del Consejo por la Paz, justamente don Javier Pérez de Cuéllar es una especie de presidente emérito, honorario. ¿Cómo está, doctor? Gracias. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Efectivamente, el doctor Pérez de Cuéllar ha sido nuestro presidente honorario desde que se inició el Consejo por la Paz en 1992. Él nos honró aceptando esa designación. Yo he tenido una larga amistad con él y desde aquí le rindo mi homenaje postrero y, por supuesto, extiendo mi sentido pésame a toda su familia. Creo que con Pérez de Cuéllar se va un hombre de una calidad excepcional, no solamente por su capacidad intelectual, demostrada en forma extraordinaria cuando fue secretario general de Naciones Unidas, sino por su calidad moral, que es algo que tenemos que rescatar hoy día en la vida pública del país en forma realmente importante. Claro, y usted que lo ha conocido tanto, ¿qué puede destacar del aspecto personal estrictamente? O sea, conocemos al Javier Pérez de Cuéllar político, diplomático, embajador, pero a la persona en sí. Bueno, yo creo que Javier, bueno, nos hablábamos, éramos amigos, aunque él era pues de otra generación. Fue un hombre que en primer lugar se forjó a sí mismo desde que inició sus estudios en San Marcos, ingresó a la Cancillería, demostrando siempre su inteligencia, su capacidad de concertación y su permanente afabilidad y buen ánimo con todos. Él se iba ganando las simpatías de la gente por ese motivo. Habiendo ocupado cargos tan importantes, nunca lo perdió la soberbia, como yo he podido percibir en el largo trayecto de mi vida pública, y siempre tuvo un espíritu de colaboración con el Perú. Yo recuerdo mucho el año 85, cuando yo era diputado, y se produjo, o el 87, me parece, el desastre de Chernobyl, como consecuencia del cual la cosecha, o la producción de leche en el mundo fue absorbida por Rusia, y además había habido una mala cosecha en Estados Unidos y el Perú requería 20.000 toneladas de leche en polvo que no llegaban. Entonces yo lo llamé y él me recibió en Nueva York. Yo llevé un documento planteando apoyo de Naciones Unidas para que el Perú no perdiera este apoyo de 20.000 toneladas de leche, y me armó una reunión con el Consejo de la UNESCO que veía el tema de, en fin, este tema, donde habían representantes de todos los países salvo el Perú, y cada uno de estos países representaba sus propios intereses. Me acuerdo que les habían dado mi documento, todo estaba rayado por todos lados y empezaron a la oposición, y el doctor Pérez de Cuéllar, Javier, me dio absolutamente todo el apoyo. Siempre, en los cargos que estuvo, se preocupó por el Perú. Es otro elemento que debemos recordar. Además hay que recordarlo también, don Francisco, por su entrega y participación y mediación en conflictos internacionales,
¿cierto?, cuando él ocupó la Secretaría General de la ONU. Claro, Casi 10 años. Así es. ¿no? En realidad, él llegó como secretario general de la ONU en un momento difícil porque prácticamente había salido de la Cancillería peruana por una serie de intrigas que no vale la pena mencionar. Sí, sí. Y como a veces ocurre en el Perú, que nuestros valores son resaltados en el extranjero y no localmente, lo eligen secretario general de Naciones Unidas en una suerte de transacción después de 10 elecciones en las cuales no llegaban a nombrar digamos, al secretario general. Hizo una excelente secretaría, pero repito, para mí uno de los valores fundamentales de Javier Pérez de Cuéllar es que nunca olvidó al Perú, siempre estuvo pendiente de ayudarnos, siempre estuvo pendiente de darnos la mano, siempre fue un peruano a carta cabal, siendo como lo fue un peruano universal. Muy bien. Bueno, quería tocar ahora con usted otros temas, don Francisco, ya vinculados con la coyuntura política actual. Ya se viene la instalación de este Congreso, que es un Congreso obviamente de transición, digamos así, ¿no? Va a durar menos de lo que dura habitualmente un Congreso, ¿no?, que se desarrolla normalmente. Pero con relación al gobierno, ¿usted cree necesario que haya un refresco en el gabinete? La situación es, yo diría, complicada para el Ejecutivo. Hay situaciones que son muy criticadas, hay situaciones que son muy cuestionadas, ministros que son motivo de investigación en el Ministerio Público. Entonces, ante ello, ¿cree usted que el presidente debería oxigenar este gabinete? Absolutamente. Yo creo que es indispensable que el presidente no solamente oxigene el gabinete haciendo un cambio con el doctor Ceballos, aunque sea un hombre tan próximo de confianza de él, sino debe salir de esos dos ministros que están cuestionados por el Ministerio Público y, por supuesto, debería practicar una política de apertura que no la ha venido practicando hasta ahora. A mí me hace acordar un poco lo que hizo Prado con Pedro Beltrán, que era su principal opositor, dueño del diario La Prensa, y Manuel Prado lo llamó y le pidió que asumiera la cartera de Economía y el premierato. Yo creo que en este momento, que como bien usted ha señalado es de transición, se requiere apertura por parte del Congreso, pero también apertura por parte del gobierno. Yo creo que debería buscar un gabinete de apertura el presidente Vizcarra para poder tender puentes y ver la mejor forma de que el país empiece a caminar en áreas en las cuales tienen déficits tan sustanciales como el de la salud, la educación y ahora la economía, que evidentemente está en crisis. Usted dice que el gobierno ha fallado en el tema de la apertura. ¿En qué otros aspectos falla? Mire, yo creo que básicamente estamos comenzando un nuevo Congreso. Lo que se requiere es la apertura. Lo que está fallando es, por ejemplo, estamos viendo el caso de la seguridad. ¿Ha mejorado en algo la seguridad? ¿O lo que sentimos los peruanos, cuál es la percepción que hay de seguridad? Seguramente un deterioro, no solamente gradual, un deterioro acelerado de la seguridad en el país. Todos los días vemos estos asaltos a mano armada y dentro de ese contexto el gravísimo problema de las violaciones de menores que se ha ido agudizando en el curso del tiempo. Esta chica que a todos nos ha causado, no sé, horror e indignación, violada por un joven de 15 años. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? La ley 38038, que fue expedida hace ya algunos meses, en la cual se establece cadena perpetua para quienes violen a menores de 14 años. Yo no sé por qué han fijado este tope de 14 años, que viene de un antiguo código penal del año 30 o algo por el estilo. No sé qué clase de análisis telúricos se han hecho para fijar en 14 años. Yo lo fijaría en 18 años. En segundo lugar, la cadena perpetua, en un caso como este, en casos como estos, no se ha podido transformar en pena de muerte porque estamos atados por el artículo 4 del Pacto de San José, en el cual se señala con toda claridad que los países que lo han suscrito no pueden, si tienen pena de muerte, no pueden ampliarla a otros ámbitos y si no la tienen, no pueden establecer la pena de muerte. Pero ¿usted estaría de acuerdo con pena de muerte en estos casos específicos de violación y asesinato de niños y niñas? Yo creo lo siguiente, que debe denunciarse el artículo 4 del Pacto de San José, sin necesidad de que el Perú se retire del ámbito
del Pacto de San José, que como bien sabemos es la Convención Americana de Derechos Humanos. Al denunciarse el artículo 4, establecerse constitucionalmente la pena de muerte para violadores y asesinos de jóvenes de 0 a 18 años, no 14 años, y la cadena perpetua para los violadores a partir de los 18 años. Eso es lo que tenemos que hacer, porque lo que hay hoy día en el Perú es una emergencia. Lo que estamos viviendo no es una situación normal. Esto cada día se agrava y es evidente que las penas, y eso también quiero señalarlo, hay un libro que se lo recomiendo, muy interesante sobre la pena de muerte, compartido entre Arthur Koestler y Albert Camus, que son enemigos de la pena de muerte. Y demuestran con cifras de esa época, hace unos 50 años, que la pena de muerte no es disuasiva. Pero lo que no pueden demostrar es que haya proporcionalidad entre el delito cometido y la pena que se está aplicando. Y es absolutamente desproporcionada. Y yo creo que en las actuales circunstancias sí puede servir como un elemento disuasivo, porque por otro lado, el argumento de quienes están en contra de la pena de muerte es que la idea de la cárcel es que se puede resocializar, se puede reintegrar a la sociedad a esas personas que han delinquido. Pero una persona que comete estos hechos tan horrorosos, tan aberrantes, ¿puede reinsertarse en la sociedad? Mire, el 30% de los que salen de las cárceles por estos motivos vuelven a delinquir, son un peligro público. En Estados Unidos, cuando salen de la cárcel, les ponen a estos anillos electrónicos, grilletes para tenerlos controlados permanentemente porque se sabe que van a reincidir. Pero acá hay un sistema también de grilletes electrónicos. Pero yo le aseguro que con grilletes o sin grilletes esto va a continuar. Usted sabe que cerca del 10% de las personas que están encarceladas en el Perú lo están por delitos de violación a menores de edad. 10% de los presos en el Perú. Y esto sigue creciendo. Entonces, para mí, como presidente del Consejo por la Paz, que es un organismo de defensa de los derechos humanos, y de un partido político como Perú Nación, lo que necesitamos es denunciar el artículo 4 del Pacto de San José con todo coraje, decirles, hay una situación de emergencia en el Perú, vamos a establecer la pena de muerte para los violadores y asesinos de jóvenes hasta 18 años. Muy bien. Quisiera volver a tocar el tema de la situación política, la situación del gabinete y del gobierno. El presidente Martín Vizcarra habla de un compromiso de lucha contra la corrupción, ¿cierto? Ese es, diríamos, su caballito de batalla, la bandera que enarbola siempre. ¿Pero cree usted que está cumpliendo ese compromiso? No, yo creo que hay una situación cosmética generada por el tema de la Lavajato. Tenemos el récord mundial de presidentes denunciados o presos o perseguidos, lo que fuera, por delitos de corrupción. Récord mundial. Yo estoy seguro que no hay un solo país del mundo donde en 40 años todos hayan sido corruptos. Pero mi pregunta es, ¿qué se está haciendo con los que están debajo de eso? Con la gente que ha delinquido corruptamente con esos presidentes y que no los tocan. Todo el esquema de corrupción que está debajo de los presidentes, o que ha estado debajo de los presidentes, persiste porque, entre otras razones, los partidos políticos que han llegado al poder no tenían cuadros para ejercer el poder y se quedaban con la gente del gobierno anterior, con sus corruptelas y con su incapacidad de gestión. Le pregunto porque también, ya que hablábamos de los ministros, el presidente se ha rodeado de personas que han sido ministros y que siguen siendo y que tienen investigaciones, ¿cierto?, por presuntos actos de corrupción. A eso iba yo también. De acuerdo con usted, pero además parte de lo que ocurre es lo que acabo de escribir. Ha jalado gente en niveles inferiores de los ministerios, viceministros, etcétera, que venían de regímenes anteriores, todos muy corruptos. Y esa gente, por supuesto, arrastra un bagaje de corrupción que no debería traerlo a un Consejo de Ministros que está teóricamente luchando contra la corrupción. Por eso nosotros hemos planteado la necesidad de crear un organismo externo denominado Consejo Nacional de Moral Pública, que esté integrado por 3 personas de probada honestidad, no lo que acaba de ocurrir con el jurado, la llamada Junta Nacional de Justicia, que está tan cuestionada cuando recién comienza a funcionar, o a desfuncionar, como querramos llamarlo. Y que este organismo se encargue de hacer la limpieza del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos del Estado, porque está bien claro que los organismos de control interno no funcionan. Pero ¿cuáles son sus reparos con la Junta Nacional de Justicia? Es cierto que en el momento de la elección hubo algunas objeciones que fueron, según ellos, subsanadas. Pero ahora, en este momento, cuando ya empezó sus funciones,
¿Cuáles son sus reparos? Mire, por lo pronto, nombra un consejo consultivo que según ha declarado, creo que se llama Aldo Vázquez, el presidente, Sí. que según ha declarado él, no es orgánico, no está previsto en la ley. Es una cosa que ellos han inventado. Y ponen, por ejemplo, al señor García Sayán, que ha sido cuestionado. No voy a entrar en los otros temas de García Sayán, que son conocidos por la opinión pública nacional, pero que se ha descubierto que ha sido abogado de Odebrecht. Y en temas penales, que no son de su especialidad. Y cuando le preguntan al doctor Vázquez, que además ha sido ministro de Humala, presidente corrupto, y ha salido a defender a Humala con anterioridad, o sea, tampoco se puede decir que es absolutamente imparcial, él dice, bueno, yo no puedo impedir o sacar del Consejo Consultivo al señor García Sayán porque haya tenido, por la clientela que haya tenido en el pasado. La clientela que ha tenido en el pasado, Odebrecht, tratando asuntos penales, cuando García Sayán no sabe un ápice de asuntos penales, eso suena a otra cosa. Entonces, lo que necesitamos, creo yo, o lo que necesitábamos en esa junta, respecto a lo cual yo dije hace muchos meses que se estaba pretendiendo cambiar todo y no se estaba cambiando nada, es que entre gente nueva. Pero el 60 o 70% de la comisión especial que designó a los miembros de la Junta era lo mismo que el Consejo Nacional de Magistratura, que había sido defenestrado por actos de corrupción. Entonces, el tema central aquí es ese, ¿no? Necesitamos una renovación de la política peruana, una renovación de los cuadros que están manejando el país, que hay mucha gente de distintas generaciones que puede realizar estas funciones y que no tiene un pasado vergonzante. Y luego de conocer la conformación del nuevo Congreso, ¿hay renovación, cree usted, o no? Mire, lo que hay es una sorpresa que usted también seguramente la comparte conmigo por los resultados, por las votaciones que han recibido agrupaciones que hasta ahora no figuraban para nada y que para mí implica un voto de protesta, claro, como consecuencia de que desgraciadamente todavía prima en el Perú la cultura de la desinformación. Y lo que necesitamos es un electorado bien informado y que vote a conciencia. Ojalá, espero que esto ocurra en la próxima elección del 2021. Ok, ¿debe el Congreso redefinir este tema de la inmunidad parlamentaria o debe mantenerse la misma? Porque, perdón, no sé si sea conveniente que se llegue a decisiones radicales en el sentido de eliminar completamente la inmunidad o al menos establecer una serie de parámetros para evitar situaciones como las que vimos en el anterior Congreso. Claro, mire, el origen de la inmunidad parlamentaria, que viene del año 494 a.C. en Roma, fue que al crearse los tribunos del pueblo, se les dio una suerte de inmunidad para que no pudieran ser manipulados, agredidos o, en fin, perseguidos por los patricios que gobernaban la ciudad. Eso se ha distorsionado completamente. La inmunidad debe servir exclusivamente para que en el ejercicio de la función de fiscalización no sean perturbados dentro de su mandato parlamentario los congresistas. Punto, y se cerró. No tiene por qué arrastrarse hacia atrás con la inmunidad que se le ha dado a personas que han delinquido con anterioridad a ocupar el cargo de congresista o aquellos que delinquen durante el cargo. Se van a la cárcel, igual que el Congreso Ciudadano. Claro, pero la idea de algunas agrupaciones políticas es eliminarla completamente. Completamente no se puede eliminar. Debe reducirse al mínimo. En segundo lugar, no se puede trasladar, por ejemplo, como se ha planteado, creo que lo ha planteado el gobierno, al Poder Judicial, que es un organismo absolutamente corrupto, lleno de corruptos. ¿Quiénes van a definir con criterio político la suerte de los parlamentarios? Estos señores se van al Poder Judicial porque cometieron un delito y porque no pueden tener inmunidad parlamentaria para eso. Ahora, nosotros hemos planteado también la revocatoria del mandato, que creo yo que sería una buena medida en tanto y en cuanto, por ejemplo, hay revocatoria del mandato para alcaldes y para regidores. ¿Por qué no la hay para los parlamentarios? Y entonces sería el propio pueblo el que diga, señores, usted lo hemos elegido, pero usted no está cumpliendo, usted ha cometido actos en contra de la ley, usted ha delinquido, bueno, tantas firmas lo sacamos y entra el accesitario. Son dos cosas que habría que hacer, reducir al mínimo la inmunidad solamente para actos de ¿Usted cree que el Congreso va a ir contra de su propia, entre comillas, estabilidad laboral? Mire, también planteamos otra cosa, eliminar el sueldo de los parlamentarios, ¿no?, y sustituirlo por un sistema de dietas que ganen, ¿no es cierto?, por concurrencia al Pleno del Congreso y a las comisiones de trabajo. Si son 15.600 soles mensuales y concurren al 100%, ganan con sus 15.600, pero eso sí, se les eliminan las otras joyerías por las cuales perciben en promedio otros 10.000 soles mensuales.
Cuando yo planteé esto en los debates que hubo en la campaña, se me vinieron encima. Eso tampoco lo van a hacer. Ahora, ¿Cierto? algunos están renunciando a sus gastos de instalación, al propio sueldo del parlamentario. ¿Es una decisión viable o es algo, cree usted, cosmético, entre comillas? Es cosmético. Lo que deberían plantear es que no haya sueldo para nadie. Eso es lo que deberían plantear. Renunciar a los gastos de instalación me parece que tiene lógica para los que están en Lima. Los que vienen de provincias deberían tener derecho a gastos de instalación porque efectivamente se están trasladando, se tienen que instalar, van a abrir una casa, en fin. Eso podría digamos... Bueno, pero ¿no cree que para eso tienen su sueldo? Efectivamente, yo estoy tratando de darme un poco de margen de acción, pero nosotros también planteamos eliminar esos gastos. Ajá. Todas las joyerías, 15.600 si chambean. Si no chambean, si no concurren al pleno, si no van a las comisiones de trabajo, entonces no reciben. O se les va reduciendo el sueldo proporcionalmente. A ver qué dicen pues los señores parlamentarios que están con tantas ganas de hacer cosas. ¿Por qué no lo hacen? Esta propuesta nuestra no requiere de una modificación constitucional. Se puede hacer con una mera modificación del reglamento del Congreso. Terminado el incidente. Y lo pueden hacer mañana, apenas se instale. Les propongo esto, a ver qué nos contestan. Y le pido a usted que haga el seguimiento para ver pues si realmente hay una vocación. Ya viene el Congreso, así que de todas maneras son temas fundamentales. En el tema de la violencia contra niños, niñas y mujeres que hemos visto con estupor en estos días, la ministra ha dicho el día de hoy de que este gobierno ha conseguido avances importantes en el tema de la prevención. ¿Usted cree que es así? No. Yo creo que la ministra, ya le hemos visto declaró que este era un país de violadores para comenzar. Yo no sé si usted se siente violador, yo no me siento violador. Yo creo que va a haber una enorme cantidad de varones que estaría preso ya. Que al contrario estamos totalmente indignados con lo que ocurre, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ella está haciendo también un poco de cosmética con el asunto. La prevención, ¿no es cierto?, requiere una política de largo plazo que hoy día no existe en el Perú. Acá hay una deformación porque estamos en una crisis de valores, porque no hay una currícula de valores en los colegios, porque además hay impunidad, los meten presos, se quedan ahí y de una u otra forma en un poder judicial corrupto salen y siguen actuando, y porque sabemos perfectamente bien que las cárceles en el Perú son escuelas de delito, no de resocialización como se pretende. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que pretende la ministra? Que nos creamos este cuento de hadas inexistente. No, señor. Lo que yo le planteo al gobierno del presidente Vizcarra es que con coraje asuma su responsabilidad, denuncie el artículo 4 del Pacto de San José y plantee el establecimiento de la pena de muerte para las violaciones de jóvenes de 0 a 18 años. Y luego cadena perpetua. Terminado el lío. Ok. Para terminar, don Francisco, nos hemos encontrado con algunas sorpresas al conocer a los nuevos miembros del Congreso y obviamente están aquí los procesos judiciales, las investigaciones, las omisiones de información en las hojas de vida entre el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué mecanismos hay que tomar ya, y esto es obviamente un mensaje al próximo Congreso, para evitar estos hechos? Bueno, la reforma... Estas omisiones, ¿no?, o estos olvidos repentinos. Por lo pronto, la reforma inmediata es que la inmunidad parlamentaria se reduzca de manera tal que aquellos que han cometido delitos y están entrando con sus delitos al Congreso no puedan ampararse en la inmunidad como ha pasado antes para efecto de que no les caiga todo el peso de la ley. Eso se tiene que hacer inmediatamente. En segundo lugar, yo creo que los candidatos tienen que llenar una hoja de bienes y de rentas que ha sido manipulada inconstitucionalmente por el Jurado Nacional de Elecciones en estas elecciones. Por quítame estas pajas, se han tumbado, a nosotros nos tumbaron 1/3 de los candidatos a nivel nacional y la mitad de la lista de Lima, pese a que la mayor parte de ellos subsanaron omisiones que no tenían ninguna importancia. Y sin embargo, otros que seguramente sí están vinculados al narcotráfico, porque esos no declaran nada, porque eso no aparece en los registros públicos, porque eso no es detectable, entran al Congreso a hacer lo que tienen que hacer, servir a sus amos que les han puesto el billete para poder ser congresistas. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el Perú. Y parte de mi temor, y yo lo he dicho en alguna otra oportunidad, es que se está creando lo que yo llamaría una suerte de neoplutocracia. La plutocracia es el gobierno de los ricos. Acá en el Perú, la neoplutocracia
es el gobierno de los ricos, que pueden ser narcotraficantes o propietarios de universidades y que usan las rentas universitarias para crear partidos políticos y con billete comprar conciencias. Y contra eso, creo yo, que tenemos que actuar decididamente los peruanos y los demócratas. Muy bien. Don Francisco de Descanseco, muchas gracias por su visita. A usted muy agradecido por la entrevista, muy amable. Muy bien, señores. 5 minutos y dan las 3 de la tarde. Vamos a la pausa y continuamos con la central de informaciones.